donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que las personas deben registrarse en una página web para acceder al ingreso solidario que entrega el gobierno durante la pandemia, como lo afirma un mensaje que está circulando? Esta noticia es falsa. No es necesario ningún registro porque los beneficiarios son seleccionados por el gobierno. Este sitio web lo que busca es robar sus datos personales. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. En Yo Me Cuido, Yo Te Cuido, hablan los expertos. Las 7 de la noche y 3 minutos, estamos en Blue Radio, en Yo Me Cuido, Yo Te Cuido para toda Colombia, y también nos conectamos a esta hora con todos nuestros seguidores en Facebook, en Blue Radio Colombia, y el señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Señor Procurador, buenas noches. Muy buenas noches, apreciado Ricardo, qué grato estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia de Blue a esta hora. Nos saludan ya más de 200 personas en Facebook Live y son miles los oyentes a esta hora en Blue Radio. Sigue subiendo el número de personas. Nos saluda Mary Mercado desde Los Ángeles, California. Colombianos en todo el mundo pendientes del avance de la pandemia, con unas cifras que hoy nos llaman de nuevo a la reflexión y que nos tienen que a todos poner un momento de mirar porque está disparada la pandemia en nuestro país. Procurador, ¿cómo va la tarea de sus delegados en terreno frente al trabajo de la CPS y la pandemia? Así es, apreciado Ricardo, el que siga menospreciando y subvalorando la crítica realidad que estamos viviendo, simplemente que mire las cifras de hoy para darse cuenta que esto es en serio y que esto ya es cuestión de vida o muerte. En un comienzo mucha gente eso no lo creyó. Pues Ricardo, desde el día cero llevamos tal vez como 126 o 127 días de la cuarentena, del confinamiento. La Procuraduría activó todas sus alertas en todos los territorios y esa, diría yo, ha sido como la característica esencial de nuestra acción y particularmente en el tema de pruebas, donde lamentablemente hemos constatado gran negligencia, gran falta de pericia de parte fundamentalmente de las EPS y de los laboratorios departamentales y territoriales, y hemos exigido mayor diligencia y mayor control, sobre todo, de parte de las secretarías de salud de departamentos, el Instituto Nacional de Salud y, por supuesto, el Ministerio, que es el órgano rector. ¿Cuál es nuestra principal preocupación? Ricardo, la principal preocupación es cómo funciona todo el tema de embalaje, de rotulación, de oportuna toma de muestras y de análisis y entrega de resultados para el diagnóstico del COVID-19. Y a pesar de todas las advertencias, porque hemos estado al frente de todo esto, la semana pasada, por ejemplo, nuevamente le solicitamos a las secretarías de salud departamentales que ejercieran esos controles. Seguimos constatando grandes deficiencias, tanto en la calidad de toma de muestras y sobre todo en los tiempos de respuesta. Yo creo que todos nosotros, Ricardo, sin excepción, y lo puede decir la audiencia, ha sufrido demoras en la toma de esas muestras y ni hablar de la entrega de resultados. Hay casos dramáticos y cada día nos llegan más quejas. Casos dramáticos que tienen que ver con el paso de 14, 20, 25 días. Si nos han dicho los expertos que a los 14 días o la persona, y esto es muy duro de decirlo, o ya está recuperado o ya está en una unidad de cuidado intensivo agonizando. Entonces, ¿qué sentido tiene entregar una prueba 15, 20, 25? Y tenemos documentado departamento por departamento. Hasta el momento nos han entregado las estadísticas de 9 departamentos y más de 40 municipios en donde vemos una cantidad de pruebas que están pendientes de entrega de resultados. Eso no puede ser así, apreciado Ricardo. Las EPS han venido sosteniendo que claro, que están es frustrando esto por el éxito tan grande que han tenido. Uno se pregunta cuál éxito y cuáles son los parámetros de comparación. Todos estamos viviendo situaciones excepcionales y ellos más que nunca tienen que actuar, como se dice ordinariamente, mucho más allá de la línea del deber. Esto no es de cumplir con un mandato legal, esto es de cumplirle a la salud de los colombianos. Cuando son empresas de
prestadoras de salud que reciben además en efectivo una cantidad de dinero mensual y uno a veces piensa, y es muy triste decirlo, que está por encima del negocio que la salud de los colombianos. Tenemos documentado, por ejemplo, en departamentos como Norte de Santander, más de 5.000 pruebas pendientes, en Santander más de 2.300, en Atlántico 1.500, en Caquetá 1.200, para un total de 11.500 en los departamentos y más de 2.637 pendientes en 40 municipios que nos han respondido hasta el momento. Luego, lo que aquí falta, apreciado Ricardo, es control, es supervigilancia y máxima diligencia, que es lo que le pide el país a las EPS en este momento. Sí, pues por supuesto, es que si estamos hablando de más de 13.000 pruebas represadas, procurador, estamos hablando de casi un día y medio de resultados de COVID positivos en el país, y tenemos en cuenta lo que ocurrió el día de hoy. De ese tamaño es la gravedad de lo que estamos viendo. Lo saluda Luis Mora desde Entre Ríos, Antioquia. Lo saluda Mari Bella Ruiz Díaz. Y mire este caso, procurador, y ya voy a hablar de la negligencia y ya voy a hablar de los problemas en el embalaje y en la rotulación. María Bella Ruiz Díaz dice, mire, estoy esperando resultados desde el 9 de junio. Tiene sentido, ya pasaron casi un mes y medio, procurador. Así es, y lo tenemos todo documentado, hay situaciones críticas, por ejemplo, las respuestas que hemos recibido, y debe haber oyentes, por ejemplo, en muchos municipios de Nariño, promedio de días en la emisión de resultados, 20 días, 34 días en el Tambo, por ejemplo, para hablar de cosas concretas. Estamos hablando de EPS que se demoran en el direccionamiento y en el envío de las muestras más de 20 días. En el caso de Sabana Grande, en el Atlántico, 23 días de demora. En el caso de Usiacurí, 25 días se demora el resultado de las mismas. Coveñas, Sucre, no le llegan los resultados pese a los requerimientos del ente de control después de 15 días. En Tolú, un promedio de entrega de resultados de 20 días. En fin, son múltiples los casos. Entonces aquí se evidencia, apreciado Ricardo, una falta de seguimiento y control de las entidades territoriales de salud. Y lo que es más dramático, va a sonar muy duro lo que voy a decir, apreciado Ricardo, pero es la realidad. Uno llega a la conclusión que a nivel de las entidades territoriales y municipales se desconoce abiertamente la realidad del comportamiento de la pandemia en los territorios. Porque si están manejando cifras de hace 3 y 4 semanas, pues evidentemente eso no corresponde a la realidad. Están reportando casos nuevos positivos cuando la persona o ya se recuperó, ya decía, o ya falleció. Luego esto es una locura, esto no es un indicador confiable para determinar cuál es el estado de pandemia en los territorios. No, pues es altamente preocupante, procurador, y se está sumando una cantidad de audiencia a las quejas. Yo le transmito datos, procurador, intentaremos ayudarles a los oyentes que nos cuentan aquí las historias, pero no es casuística. Ya voy a hablar del trasfondo de todo esto, pero fíjese, Carlos Torres nos dice, en el caso de la EPS de Compensar, no hay teléfonos de respuesta a la necesidad de los usuarios. Nos cuenta Giovanni Mejía que lleva 8 días enfermo y nadie le contesta en Famisanar. Lucía Sandy López dice, Famisanar no responde, 20 días una prueba hasta que se llamó a la superintendencia. Y así, muchos oyentes, procurador, que están muy pendientes de esos resultados. No son todas las EPS, por supuesto, pero hay que estar muy pendientes de lo que está sucediendo en este momento. Yo quiero que nos hable usted de negligencia, de cuáles son los elementos que los llevan a ustedes a decir, mire, aquí hay unos temas de falta de proactividad, si lo podemos decir de esa manera, frente al manejo de las pruebas de COVID-19. Así es, Ricardo, es que yo creo que la inoportunidad, la falta de oportunidad en plena pandemia, estando en el pico como probablemente lo estamos en este momento, implica un nivel de responsabilidad muy grande. Obviamente nosotros estamos tratando de documentar todo eso. Existe una institución que tiene el control y vigilancia, que es la superintendencia. Entiendo que hoy tomó alguna acción, hay alcaldes que han interpuesto denuncias penales, pero lo grave de todo esto es la forma como esta inoportunidad juegas con la vida de las personas y con la integridad física, porque no hay un seguimiento real tampoco del comportamiento de la enfermedad. Lo han dicho muchos alcaldes. Es que el problema es descubierto un caso tardíamente, la pregunta es a cuántas personas contaminó esa persona mientras estaba esperando los resultados de la muestra y qué seguimiento epidemiológico. Ahora que todos
hablamos en términos médicos y científicos, eso que es el cerco epidemiológico, que es saber del entorno, de la familia, de los amigos, quién pudo haberse contagiado, pues después de 15 días ya no tiene ningún sentido hacerlo, porque está multiplicado por N potencia, como dicen los epidemiólogos, esa pandemia. El tratamiento, por ejemplo, el tratamiento de la persona que después de 10 días le entregan las pruebas o después de 30, el tratamiento de todo el entorno familiar, la conducta a seguir con el paciente, los pacientes que tienen comorbilidades, los diabéticos, los obesos, los que tienen hipertensión, cuál es el grado de aislamiento en que dejan al paciente. Es decir, ha habido una gran negligencia en el seguimiento de los casos, ocasionado en primer lugar, y siempre hay que recordarlo, Ricardo, el primer caso de muerte por coronavirus en Colombia, que fue este ciudadano en Cartagena, en un comienzo se dijo que no había muerto de COVID, y después se comprobó que sí, con lo cual, y además esto es un problema de todos los países, se le ha indagado además a la autoridad de salud, cuándo se va a producir la actualización del número de muertos, que lo han hecho la mayoría de los países, porque después llega a comprobarse que en un principio se pensó que no era, y después aparecieron con causas que lo relacionaban de manera directa, porque sobre todo en el caso de los pacientes que son asintomáticos, que es lo más grave de todo, pues tiene una capacidad de contagio que si no hay pruebas que muestren un resultado, pues sencillamente se está propagando la pandemia a sus anchas, sin control ninguno de la autoridad sanitaria, se están llenando las unidades de cuidados intensivos y estamos pues de alguna manera llegando a lo que ojalá nunca llegue Colombia, que es el colapso de su sistema de salud en el manejo de esta pandemia. Sobre esto, procurador, Perú, Chile y otros países han tenido que actualizar las cifras y casi que han duplicado el número de fallecidos porque en algún momento admitieron que hubo un subregistro. ¿En la Procuraduría tienen ustedes algún estudio o tienen algún indicio de que eso puede estar pasando en Colombia? Nosotros tenemos, apreciado Ricardo, un seguimiento diario por todas las procuradurías territoriales. Nosotros tenemos procuradurías regionales en los 32 departamentos y fuera de eso hay 50 procuradurías provinciales que corresponden a otros límites territoriales. Y tenemos un informe de lo que está pasando casi que diariamente. Tenemos alrededor de 600, 700 registros a la semana y verificamos, al comienzo lo hicimos diariamente, ahora lo estamos haciendo semanalmente, de qué es lo que está pasando con la pandemia y cómo está reaccionando el sistema de salud. Y lamentablemente la conclusión de nuevo es que los territorios están en parte a la buena de Dios, y eso no puede ser así, porque no hay ningún sistema de control. Nosotros por eso hemos sido tan estrictos con las secretarías de salud departamentales en relación con el control que tienen que ejercer sobre los laboratorios y sobre las EPS. Es que, Ricardo, si en Bogotá tenemos estos problemas, yo les decía, yo estoy seguro que cada uno de ustedes, los oyentes, tiene una historia para contar, de que solicitaron la toma de la prueba y nunca llegó, y que se la tomaron y que se le perdió, como le ha sucedido a una buena cantidad de gente, porque son esas pruebas que se quedaron represadas, Dios sabe dónde. Entonces me parece que en ese control a nivel territorial, eso que vemos en las capitales de los departamentos, se reproduce de una manera y se agudiza en los territorios de Colombia por falta de control territorial. Y ahí estamos tratando de hacerlo, pero claro, no damos abasto, porque además es una labor que tiene que cumplir la Superintendencia Nacional de Salud. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es acumulando quejas, mirando los casos, y pues llegará el momento en que tenemos que comenzar a poner sanciones de carácter disciplinario o investigaciones de carácter disciplinario, porque así no se puede jugar con la salud de la gente. Mire, antes de preguntarle sobre eso, procurador, yo voy a proponerles a los oyentes, a Sofía Ruiz, a Héctor Osorio, a Richard Robles, a Alonso Cañaveral, a Sofía Ruiz, ya la dije, a Richard Robles, a Loza Ilva, a Marinela Yesmid Triana, a Nicolás de San Juan, a Edison Echavarría, tanta gente que nos está escribiendo hasta ahora, que nos envíen por el correo a raospina@caracoltv.com.co, ya lo pongo ahí en el Facebook Live, raospina@caracoltv.com.co, las denuncias. Nosotros las tramitaremos a través de la Procuraduría, si le parece, señor procurador, y pues intentaremos darles alguna explicación, porque yo creo que la gente en ese momento lo que necesita son respuestas y saber qué va a pasar con ellos. Así es, Ricardo, y yo pongo también mi correo electrónico, que es procurador@procuraduría.gov.co, procurador@procuraduría.gov.co,
Queremos Perfecto. hacer ese seguimiento, queremos conocer los casos específicos y tratar de prevenir, porque la gran pregunta, Ricardo, es qué sentido tiene pues pretender decir que estamos previniendo cuando estamos entregando las pruebas tarde y no se está dando ningún tratamiento clínico con los eventuales contagiados con una velocidad tan grande de propagación del virus como la que está viviendo Colombia en este momento. Claro. Procurador, hablando de esto que es un poco odioso, pero que en muchas oportunidades toca en Colombia, mostrar los dientes y hablar de sanciones, ¿en qué momento van a entrar ustedes? ¿En qué momento van a decir, mire, aquí hay recursos públicos, aquí hay afectación de un bien público como es la salud, entramos nosotros a eventualmente tomar medidas? Pues Ricardo, estamos acumulando las quejas y estamos departamento por departamento haciendo un listado que no hemos terminado en relación con las EPS que están incumpliendo, porque como usted muy bien lo ha dicho, esta no es la generalidad, es un pecado también generalizar, pero la regla general es que algunos han dicho que ellos están cumpliendo porque están haciendo más pruebas. Es que no se saca nada de hacer más pruebas si no se tienen los resultados de manera oportuna. Una prueba inoportuna, un resultado de una prueba inoportuna es como si nunca se hubiera hecho la prueba. Y es peor todavía porque se crea una sensación de seguridad de que entregando una prueba 20 días después se pudo prevenir la velocidad del contagio y resulta que no hubo tal. Entonces me parece que entre más quejas podamos acumular, porque además esa es la función de estas entidades, podemos tomar acciones en relación con la superintendencia y con las EPS que más le están faltando a los colombianos en este momento en relación con eficiencia. Yo repito, ese argumento que algunos han esgrimido, los voceros de las EPS, de que es un éxito y que están muriendo de éxito, lamentablemente lo que están es muriendo colombianos por las fallas que se están cometiendo al no entregar las pruebas oportunamente. Procurador, hablo de unos casos que me parecen increíbles, pero quiero que nos cuente usted qué es lo que han encontrado, por ejemplo, frente al mal embalaje, a la mala disposición de las pruebas, a llegar incluso a no tener a quien entregarle los resultados porque en el laboratorio o en la IPS escribieron el nombre con un marcador que es borrable y cuando llegan se dan cuenta de que no saben a quién corresponde la prueba. Eso es increíble, pero ¿está pasando o no? Así es, Ricardo, son varios casos de errores cometidos en el embalaje, en la identificación, digamos, de las muestras como tales, y buena parte de esas son las que están completamente desaparecidas. Casos de desaparición de muestras hay una buena cantidad. Un caso específico, por ejemplo, en un municipio de Nariño, en este momento en ese municipio, porque está reportado por las autoridades sanitarias, 18 muestras a la espera de resultados. El municipio informa que le hicieron observaciones a la empresa social del Estado debido a que el envío de algunas muestras a los laboratorios de referencia no fue oportuno. ¿Qué dice la empresa social del Estado? Que tiene dificultades de comunicación con las EPS. Aquí entran a velar las EPS y comienza un pimponeo con el pobre paciente, con el pobre usuario, para efectos de que no tuvo la autorización en el caso de las EPS. Esta es la historia que saben todos los colombianos, y el tema del direccionamiento para el envío de las muestras. En el caso de Cartagena, apreciado Ricardo, nosotros la última semana de marzo estábamos alertando sobre los problemas del embalaje, porque no había desde el punto de vista técnico esa protección. Por supuesto, ahí está el tema de que van a comenzar a escasear los reactivos, nos están diciendo que van a comenzar a escasear los plásticos que son necesarios para efectuar la prueba del hisopo, y todo eso pues tiene que tener algún grado de previsión cuando estamos entrando en el pico de la pandemia. Como en una familia, por ejemplo, en un núcleo familiar donde hay varias EPS y cada EPS se mueve dentro de sus tiempos, no teniendo en cuenta que hay otros miembros de la familia que requieren una acción coordinada. Ese tipo de coordinación y articulación tampoco se da en la práctica. Y sobre todo el cuidado de los pacientes, que yo creo que eso es crucial. Entonces, normalmente, por ejemplo, se focalizan en la persona que tiene los síntomas, el asintomático queda, repito, como una veleta multiplicando el virus sin control, y donde haya personas mayores de 60 o de 70 y donde haya diabéticos, hipertensos, en fin, ahí viene precisamente la fatalidad golpeando a los hogares colombianos. Ese tema me parece de la mayor importancia, procurador, porque entre otras es una de las decisiones que tomó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en las últimas horas.
que será haciendo un rastreo mucho más detallado de las personas hipertensas, obesas y diabéticas en la capital del país, con el fin de exigirles a las EPS que hagan una atención en casa de esas personas, que les lleven los medicamentos, que les lleven los tratamientos, que no los expongan a que tengan que hacer unas filas larguísimas para ir por las pastillas. ¿Cómo acompaña la Procuraduría esto? Porque yo creo que esto es central para evitar que sigan subiendo el número de personas fallecidas por coronavirus en Colombia. Pues de nuevo, Ricardo, desde las primeras semanas hemos insistido en eso y lo hemos requerido a las EPS en esa dirección. Y ahí lo lamentable es que, digamos que después de 120 días se llega a la conclusión de la importancia del rastreo. El rastreo se debería venir dando desde el primer día. Todos sabemos que los países que han tenido éxito no solo han multiplicado las pruebas. Por ejemplo, muchos epidemiólogos han sostenido que Colombia hizo 31.000 pruebas. Colombia debería hacer de 50 a 60.000 pruebas para llegar a un control efectivo como lo han hecho los países que han tenido éxito. En eso vamos, y ustedes saben, hay dificultades, repito, por los reactivos, por la capacidad y demás, pero por lo menos que hubiera ese equipo de rastreadores. Si apenas en Bogotá estamos iniciando la política de rastreadores, apreciado Ricardo, uno se pregunta, ¿y en el resto del país, en la Colombia profunda, cómo se está manejando ese tema del rastreo? Pues por supuesto que no hay control de ninguna naturaleza, y eso es lamentable. Claro, estoy viendo cifras, a esta hora nos escuchan en Cúcuta y norte de Santander, nos escuchan en Bucaramanga y en todo Santander, nos escuchan en Atlántico, y en esos 3 departamentos, procurador, estoy viendo que sumando tenemos cerca de 9.000 pruebas represadas. Usted nos lo contaba comenzando Yo Me Cuido, Yo Te Cuido. Eso es increíble. ¿Hay alguna explicación y alguna respuesta de cuándo van a solucionarlo? Pues eso han sido los requerimientos tanto de la Procuraduría como nuestros al Instituto Nacional de Salud, porque aquí hay fundamentalmente varios actores, son los laboratorios y ya funcionan a nivel regional, son las EPS que tienen que tomar y entregar las muestras, y por supuesto el Instituto Nacional de Salud, que es la entidad coordinadora a nivel nacional de toda esta política. Y tiene que haber respuestas, indiscutiblemente. Esto no puede quedarse en el limbo independientemente de que hayan terminado ya todos los plazos, porque les estaba diciendo, hay casos de muestras tomadas hace 45 días donde no hay resultados. Lo que no podemos permitir es que eso siga sucediendo y que haya efectivamente en una primera instancia sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, que entiendo hoy en alguna parte vi que la Superintendencia hoy está tomando acciones al respecto en relación con las EPS, y ya estaremos nosotros vigilando por un lado la acción de la Superintendencia y por otro lado la acción de las EPS para que esto no siga sucediendo. Se quejan de Sanitas, de Famisanar, de Compensar, por supuesto de otras EPS, y me hace una oyente aquí una observación, procurador, que no sé si en medio de esto tenga alguna posibilidad de solucionarse. Los adultos mayores tienen que estar en casa porque son la población con mayor riesgo de fallecimiento o de agravarse por la pandemia. Y muchas EPS no tienen el servicio de entrega de medicamentos a domicilio. Entonces vemos unas escenas muy dolorosas porque vemos a los adultos mayores, no les dicen no les gusta que les digamos abuelos, pero son ellos, haciendo filas, procurador, exponiéndose. ¿La Procuraduría puede hacer algo frente a eso? Eso lo digo, Ricardo, es el drama de todos los colombianos. Y hablo de mi caso particular. Ese ha sido el caso de mi padre. Mi padre tiene 88 años, es médico, y ha sido muy complicado lograr eso. Eso es inverosímil, pues que además después de 120 días de preparación, Ricardo, porque uno dice, bueno, en el primer mes se estaban preparando, pero uno dice, ¿cómo se han preparado si seguimos en las mismas? Si los patrones, además de comparación de ellos, son patrones de situaciones normales de salud pública en el país, pero es que muchos no se han concientizado, no solo los ciudadanos, en el caso del autocuidado, sino los que tienen responsabilidad en el sistema sanitario, de que estamos en una circunstancia absolutamente inédita y excepcional y que requerimos todo el esfuerzo de las EPS para que haya vigilancia y haya cuidado de los adultos mayores y de las personas que tienen todos estos riesgos en virtud de la pandemia. Y todos lo hemos experimentado. Entonces, ese tema de las fórmulas, por ejemplo, de la entrega de los medicamentos, de las visitas a las personas en riesgo, tiene que ser un tema que tiene que ser central para el comportamiento de las EPS en este momento, porque además, como todos sabemos, Ricardo, y eso también lo tenemos documentado,
ha habido también negligencias en el caso de enfermedades no COVID. Todos sabemos que ningún colombiano quiere aparecerse, independientemente de la dolencia que lo pueda aquejar. Y hay casos extremos que se han dado, no quiere aparecerse en un hospital, en un puesto de salud, en un consultorio médico, por temor al contagio. Luego realmente se ha reducido muchísimo la demanda de la atención médica en pacientes no COVID. ¿Qué deberían hacer? Multiplicar la atención médica en el caso de los pacientes COVID y claro, mirar también en el caso de los pacientes no COVID qué está sucediendo con los afiliados y con los colombianos sometidos pues a esa doble presión. Sin duda, y ahí hay un tema doloroso y es que con el único fin de evitar que se conozca eventualmente una realidad, en algunas oportunidades no se muestra lo que está pasando en las clínicas y en los hospitales, en muchos sitios de Colombia. Y es que la cantidad de personas que están siendo atendidas por el COVID-19, procurador, no permiten que personas con otras enfermedades puedan acceder a una camilla, puedan acceder a un tratamiento de urgencias. Eso está pasando y hoy tristemente no se refleja y no se habla de eso. El sistema de salud colombiano está volcado a atender el coronavirus y está bien. Pero como es plata de todos los colombianos, la que utilizan las EPS y las IPS deberían tener un plan mucho más amplio para evitar que mueran colombianos por enfermedades no COVID ante la falta de camas, ante la falta de profesionales, ante la falta de plan B, porque ya llevamos 5 meses en esto. Procurador, ha sido un gusto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y le propongo que en unos días hagamos un corte de cuentas de las quejas que nos lleguen hoy para saber cómo les podemos solucionar a los oyentes de Blue Radio. Magnífico, Ricardo. Yo estoy seguro que ya en los próximos días también nosotros iniciaremos acciones no puramente preventivas, sino ya va a tocar ya tomar determinaciones de carácter disciplinario y por eso instamos a que la superintendencia también multiplique los controles, porque todo esto se resume en 3 palabras: falta de control de las EPS en Colombia y de los laboratorios. Procurador, muchas gracias. Llega la nube y luego Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos.